Hola chicos, la idea de este video es hacer un repaso, como ahí bien dice, rápido, sobre todos los temas que estuvimos viendo desde el inicio de la cursada hasta ahora de nutrición, que ya la semana que viene es el parcial. Habíamos arrancado pensando si nutrición y alimentación podíamos usarlo como sinónimos, ¿se acuerdan? ¿Se podían usar como sinónimo? No. Nutrición era un proceso más abarcativo que la alimentación, de hecho la alimentación solo era una partecita de la nutrición. El doctor Pedro Escudero, que era el pionero de la nutrición en Argentina, la había definido como un conjunto, el resultado de un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre sí que van a tener esta finalidad de mantener la composición e integridad normal de la materia y conservarla. Y los tres tiempos eran la alimentación, el metabolismo y la excreción. Por eso es que acá veíamos claramente que alimentación y nutrición no eran sinónimos. Cada uno de estos tiempos iba a tener una finalidad, iban a intervenir distintos órganos. Acá en lo que era la alimentación estaban los alimentos que elegimos para consumir, todos los que son los órganos del aparato digestivo, y la podíamos diferenciar en esta etapa extrínseca, que era voluntaria, donde si intervenían los profesionales de la salud, estaba el médico que hacía la prescripción y los nutricionistas la realización, y la etapa intrínseca, que es donde justamente está el aparato digestivo funcionando, que es todo lo que es la digestión y la absorción. Después seguía el metabolismo, donde estaba todo este sistema de regulación, de distribución y los distintos tejidos, que lo que hace es, desde que se absorbe hasta que se excreta, se van distribuyendo todos esos nutrientes que obtuvimos a partir de los alimentos, y producto de ello íbamos a tener que eliminar distintos tipos de sustancias que se habían generado desechos, y ese era el tercer tiempo, la excreción. Acá es importante que se acuerden que en la excreción podíamos eliminar tres tipos de sustancias distintas. Sustancias obviamente ingeridas, unas que no se absorben, que se eliminan intactas por el tubo digestivo prácticamente, que sería la fibra. Después teníamos sustancias que ingeríamos, absorbíamos y que una vez que los tejidos alcanzaban la saturación y lo que necesitaban, las eliminaban. Por ejemplo, lo que habíamos dicho era la vitamina C, que se eliminaba a través de la orina, el exceso. Y la tercera sustancia era la sustancia ingerida, absorbida, que se utilizaba, y en esa utilización se generaban desechos que también tenían que eliminarse a través del riñón, por ejemplo, que eran la urea, ¿sí? Los productos de la utilización de las proteínas. Entonces, la nutrición es un proceso más abarcativo, tiene tres tiempos: la alimentación, el metabolismo y la excreción, cada uno con una finalidad distinta. La alimentación, degradar los alimentos que consumimos en sustancias que se puedan absorber y utilizar. ¿Utilizar por quién? Por el metabolismo, que hace esa correcta utilización de la materia y la energía. Y en esa utilización de la materia y energía se generan desechos que hay que eliminar para mantener la constancia del medio interno, que es la finalidad de la excreción. Entonces, al definirla como proceso, la nutrición incluye este conjunto de funciones que tienen la finalidad primaria, que esta ahora sería la finalidad de la nutrición, de proveer al organismo energía y nutrientes necesarios para mantener la vida, promover el crecimiento y reemplazar pérdidas. Si esto lo viéramos a nivel de la célula, vemos que los alimentos, a través de la digestión, absorción y el metabolismo, se transforman en nutrientes. Este metabolismo puede ser catabolismo, para producir energía, o anabolismo, para el crecimiento, el mantenimiento y la reparación de los tejidos. Esas eran definiciones de nutrición desde el punto de vista más bien biológico. Pero definiendo la nutrición como ciencia,
estaba esta definición que decía todo lo que estudia la nutrición como ciencia, que son tanto los alimentos como sus nutrientes, cómo interactúan con la salud y la enfermedad de las personas, los procesos que se dan de digestión, absorción, utilización y excreción de las sustancias, que hasta ahí coincidiría casi con lo anterior, pero también se incluyen todos los que son los aspectos económicos, culturales, sociales, psicológicos que se relacionan con la alimentación y con los alimentos. Por eso es que, pensando en todo esto que se relaciona con la alimentación, es que podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué comemos lo que comemos y no otra cosa? Habiendo tantas cosas que podrían ser potencialmente comestibles. Y ahí es que hablamos de los hábitos alimentarios. Existían distintos factores que contribuyen a formar nuestros hábitos y dentro de ellos destacábamos la importancia de la cultura. La cultura, por ejemplo, nos iba a determinar algo tan básico como qué es alimento y qué no. Según las distintas religiones, podíamos ver que ciertos alimentos son considerados sagrados o están prohibidos de consumir cuando en otras religiones se consumen, o inclusive, depende de la cultura, cosas que para nosotros no serían comestibles pueden llegar a serlo. También influencias culturales determinaban cuál era el alimento principal, el alimento preferido para cada comida, cómo y cuándo se comen los alimentos, que acá es importante el tema del cómo, cuándo, el tema de la comensalidad, ¿sí? De comer juntos. Y también las influencias culturales nos determinaban qué alimentos eran los más apropiados según las ocasiones. Seguíamos con las leyes de la alimentación, que como leyes nos iban a permitir juzgar el plan de alimentación o régimen normal. Que el plan de alimentación o régimen normal es aquel que le va a permitir al individuo perpetuar a través de varias generaciones los caracteres biológicos de individuo y de especie. Entonces, como esto es a través de varias generaciones, para poder saber la normalidad de ese plan alimentario, de ese régimen, tendría que esperar que pasaran varias generaciones. Entonces, las leyes lo que hacen es permitir juzgar a priori, con anterioridad, la normalidad de un plan de alimentación. Entonces, sirven para juzgar si un régimen alimentario es normal o no lo es, pero no van a servir para trazarlo o para prescribirlo o para compararlo, que eso ya vimos más adelante cómo es que se hacía. Entonces, teníamos 4 leyes. Acuérdense que en cada una tienen un orden. La primera ley es la ley de la cantidad, que habla de la cantidad de la alimentación. Acuérdense que las leyes de la alimentación no hablan de un alimento en particular o de una comida en particular. Hablan de este régimen alimentario que queremos juzgar si es normal o no lo es. Entonces, la cantidad de la alimentación es la que tiene que ser suficiente para cubrir exigencias calóricas del organismo y mantener el equilibrio del balance. Si esta ley se cumple, se dice que es suficiente. Y tenemos que cuando no se cumple puede ser insuficiente o excesivo. La segunda ley es la de la calidad. El régimen, de nuevo, ¿sí? Las 4 leyes habla del régimen, la alimentación. El régimen alimentario tiene que ser completo en su composición. ¿Para qué? Para ofrecerle al organismo, que es una unidad indivisible, todas las sustancias que lo integran. Porque habíamos dicho que los nutrientes, en su definición, veíamos que eran sustancias integrantes normales del organismo y de los alimentos. Entonces, esta alimentación nos tiene que proveer esas sustancias que nos van a después integrar a nosotros mismos. Si dan todos esos nutrientes que necesitamos, se dice que es un régimen completo, y si no, es carente. La tercera habla de la relación de los nutrientes entre sí. Los nutrientes que integran la alimentación deben guardar una relación de proporciones entre sí. Y esta fórmula del régimen normal, que es la fórmula calórica, porque habíamos dicho que estos nutrientes
que eran los macronutrientes, aportaban calorías. Esta fórmula calórica, en promedio, se dice que el 55% del total de energía viene de los hidratos de carbono, 15% de las proteínas y 30% de las grasas, aunque están estos rangos. Si se cumple esta ley, el régimen es armónico, si no, es disarmónico. Y la cuarta ley, que es la ley que nunca se puede dejar de cumplir, es la ley de la adecuación, que dice que la finalidad de la alimentación está supeditada a su adecuación al organismo, ya sea que sea una persona sana, una persona enferma o el momento biológico de la persona. Si cumple, es adecuado; si no cumple, es incorrecto. No puede haber un régimen que no cumpla con esta ley, porque estaría mal. Entonces, las 4 leyes de la alimentación se ayudan unas a otras, son conexas y concordantes. Y desde el punto de vista biológico se puede decir que existe una sola ley, que la alimentación normal tiene que ser suficiente, que cumple con la primera, completa, la segunda ley, armónica la tercera y cuarta adecuada. La alimentación normal es suficiente, completa, armónica y adecuada. Con finalidades terapéuticas, que eso es lo que vamos a ver, si Dios quiere, en dietoterapia, vamos a ver que podrían dejarse de cumplirse para adecuar a la patología que tiene la persona cualquiera de las 3 primeras leyes o incluso las 3, pero nunca se deja de cumplir la ley de la adecuación, porque si yo estoy modificando las 3 primeras leyes es porque estoy adecuando. Si no lo estuviese adecuando a la persona, sería incorrecto. Entonces, el régimen normal cumple con las 4 leyes y el dietoterápico se aparta de una o más de una de las 3 primeras leyes, pero siempre se cumple la cuarta ley. Después venían ciertos conceptos relacionados con la nutrición, que son definiciones sencillas, pero que es importante que puedan diferenciarlas para tener presente a qué se refiere cada. Y entonces así es que teníamos la de nutriente, que les mencionaba recién, sustancia que integra nuestro organismo y los alimentos. Los clasificamos como una forma posible de acuerdo a la cantidad que necesitamos consumir en macronutrientes y en micronutrientes. Macronutrientes consumimos en el orden de los gramos, micronutrientes de los miligramos o microgramos. Y cuando nuestro cuerpo no puede fabricar un nutriente o lo puede hacer en una cantidad muy pequeña o una cantidad que no alcanza, mejor dicho, a cubrir los que serían nuestras necesidades, se dice que es un nutriente esencial, ¿sí? Por ejemplo, el agua. El agua, nuestro cuerpo, en las reacciones metabólicas produce, veíamos ahí en la celulita, cierta cantidad de agua, pero esa cantidad de agua no es suficiente para cubrir nuestras necesidades. Entonces, se dice que es un nutriente esencial. Después teníamos la definición de alimentos, que esta CAA era la abreviatura o la sigla, mejor dicho, de Código Alimentario Argentino, que nos va a definir primero qué es alimento y después cada alimento qué características tiene que tener. Entonces es importante que se acuerden de la definición de alimento, que acá quedó medio corrido el PowerPoint, pero incluye también las sustancias o mezclas de sustancias que se ingieren por hábito o costumbre, independientemente de que tengan valor nutritivo, ¿sí? Esta definición habla de eso, y ahí están, por ejemplo, todos los que son los condimentos, las especias. Después tenemos la definición de producto alimenticio. Acuérdense que acá estaba el tema de la manipulación industrial y lo van a tener en el manual de las guías alimentarias para la población argentina o en la bibliografía si es que la consiguieron. Van a ver que estos productos alimenticios pueden tener distinto grado de manipulación, de transformación, desde ir de un alimento mínimamente procesado hasta un ultraprocesado. Entonces lo que hay que tratar de evitar son aquellos ultraprocesados que son todos ingredientes, ya no se distinguen prácticamente qué alimentos son los que los componen y que son ricos en grasas, en azúcares y en sodio. Los alimentos protectores iban a ser aquellos que nos iban a proteger, justamente protectores de una enfermedad por carencia, y se caracterizan porque tienen cantidad y calidad de específicamente nutrientes como son las proteínas, vitaminas y minerales. Entonces,
En este cuadro tienen presentado todos los alimentos, los grupos de alimentos protectores con sus principales nutrientes. Recuerden que cuando hablábamos de el grupo de alimentos lácteos como principales nutrientes de proteínas, calcio, fósforos y vitaminas A y D, no hablábamos de todos los lácteos en general, sino en particular de leche, yogures y quesos. El alimento fuente es el que tenía mayor cantidad de un nutriente cada 100 gramos de alimento. Es importante esto de acordarse que es cada 100 gramos de alimento para poder comparar. Porque si yo comparo dos alimentos distintos, pero sin poner como comparación la misma cantidad, entonces ahí no da la cuenta. Las características que tiene que tener aparte este alimento fuente es que tenga un consumo habitual, responder a gustos y hábitos, fácil adquisición y consumo significativo. Que bueno, esto cuando vimos el videito se los expliqué, cualquier cosa vuelven allá, sigo para que podamos ver todo. Y acá estaban ejemplos de alimentos fuentes de determinados nutrientes, como son el calcio y el hierro, que son dos minerales, y las vitaminas C y A. Otras definiciones eran las de alimento enriquecido y fortificado. ¿Cuál era la coincidencia en ambos? En que en los dos íbamos a ver que había una adición de nutrientes. En los dos se adiciona nutrientes, simplemente que en el alimento enriquecido esta adición era para resolver un problema a nivel de la nutrición, una deficiencia nutricional a nivel poblacional. Y es que se enriquece por ley, tiene un alcance legal. Hay una autoridad sanitaria que establece que cierto alimento con ciertas características se tiene que enriquecer. Por ejemplo, la sal yodada o las harinas enriquecidas con hierro y ácido fólico. Y el alimento fortificado se le adiciona nutrientes, pero esto lo hace la industria de manera voluntaria. Veíamos la diferencia entre dietético y light. ¿Se acuerdan? ¿Era lo mismo o no? No era lo mismo. Habíamos llegado a la conclusión que todos los alimentos light eran alimentos dietéticos, pero no todos los alimentos dietéticos eran alimentos light, ¿sí? El light implica que hay una reducción, por lo menos en un mínimo de un 25%, ya sea en el contenido de calorías, energía y o, es decir, aparte de energía, de algún nutriente específico. En cambio, el alimento dietético era el que había sufrido alguna modificación en su composición y podía ser en más o en menos o no necesariamente de este 25%. Y entonces comparábamos y nos dábamos cuenta por qué una galletita tradicional y una light se la llamaba light cuando las calorías prácticamente eran las mismas, el sodio era mayor en la clásica que en la light, era light porque era menor cantidad, 28,6% menos de contenido de grasa. Otra unidad u otros temas, requerimientos y recomendaciones, que no son lo mismo. El requerimiento va a ser la menor cantidad de un nutriente que tiene que absorber o consumir una persona a lo largo de su vida para mantener una adecuada nutrición. Y este requerimiento tenía a su vez dos niveles, un requerimiento basal y un requerimiento óptimo. El requerimiento basal era aquel en que la persona estaba más susceptible a tener un deterioro más rápidamente si dejaba de consumir ese nutriente, porque era simplemente el consumo de una cantidad que mantenía sin tener un deterioro clínicamente demostrable en sus funciones, cuando el requerimiento óptimo le daba la cantidad necesaria para mantener reservas en los tejidos. Entonces, todo esto en cuanto a requerimiento. La ingesta recomendada son los niveles de ingesta de un nutriente que se consideran que son adecuados para cubrir las necesidades de casi todas las personas sanas. Estos requerimientos y recomendaciones iban a variar de acuerdo al peso, la altura, la edad, el sexo de la persona, se calculaban sobre una actividad física moderada y no se hacían ajustes en función al clima.
se aplicaban para distintos usos. Por ejemplo, el tema esto de evaluar la adecuación de la ingesta de nutrientes a nivel individual, familiar o nacional, porque la adecuación sería saber, bueno, ¿cómo sé que yo lo que estoy consumiendo es adecuado o no? ¿Por qué lo tengo que comparar con algo? ¿Con qué lo comparo? Con la recomendación. Y en función a eso es que teníamos 4 niveles de ingesta de nutrientes de la ingesta dietética de referencia. La recomendación dietética, que era la que servía para ver esta adecuación de un nutriente a nivel individual. Si no se podía estimar, o no se podía calcular, mejor dicho, esta recomendación dietética, se podía estimar a través de la ingesta adecuada. Cuando uno quiere saber cuánto sería lo máximo que puede consumir de determinado nutriente sin que produzca un efecto adverso, tiene que ir a la tabla de niveles superiores de ingestas tolerables. Y si lo que quiere evaluar es la adecuación de la ingesta de un grupo de población, tiene que ir a la tabla que menciona el requerimiento promedio estimado. Estas recomendaciones de nutrientes son establecidas por distintos organismos internacionales, la FAO-OMS y el National Research Council. Pero bueno, entonces, los nutrientes. Vamos a ver ahora las funciones. ¿Pero qué era un nutriente? Ahora pasamos todo muy rápido, lo dijimos hace menos de 10 minutos. Eran sustancias integrantes normales de nuestro organismo y de los alimentos, cuya ausencia o disminución por debajo de un límite mínimo producían al cabo de cierto tiempo una enfermedad por carencia. Los podíamos agrupar en macronutrientes porque los consumíamos en el orden de los gramos, micronutrientes en el orden de los miligramos o microgramos, y a su vez coincidía que los macronutrientes son los que nos van a aportar energía. Entonces, las funciones de dos nutrientes, según la función en el organismo, tenemos que los podemos clasificar en 3 grupos: energéticos, plásticos o constructores y reguladores. Los energéticos va a coincidir que son los macronutrientes, porque son los que aportan energía, calorías. Los plásticos o constructores van a ser las proteínas y algunos minerales, y los reguladores, el agua, las vitaminas, los minerales y algunas proteínas que son las que actúan como enzimas, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto repásenlo. Yo estoy pasando rápido, pero para que vean todo junto de repaso. Eso era cómo se clasificaban los nutrientes. Pero después decíamos, bueno, ¿cómo se pueden clasificar los alimentos? Que es donde están esos nutrientes. Y podemos decir que también, de acuerdo a sus funciones, los alimentos se pueden clasificar en energéticos, plásticos y reguladores. Nada más que acá los ejemplos no serían hidratos de carbono, proteínas y grasas, sino que serían los alimentos, ¿sí? Alimentos energéticos van a ser los que tengan muchos hidratos, los cereales, las legumbres, los aceites, ¿sí? Los plásticos los que tengan más proteínas, la carne, el huevo, los reguladores, los que tengan más vitaminas y minerales, las frutas y las verduras, ¿sí? Entonces acuérdense de diferenciar que una cosa es hablar de los alimentos de acuerdo a sus funciones y los nutrientes de acuerdo a sus funciones. Va a coincidir que van a ser las mismas, energéticos, plásticos y reguladores. Nada más que si son alimentos, son ejemplo, como decía recién, carne, huevo, leche, cereales, verduras y frutas, y si son nutrientes, los ejemplos son hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales. Otra forma de clasificar los alimentos era según el origen, animal, vegetal y mineral. Y entonces acá está bueno también diferenciar, y esto más que nada para que vean que hay distintas formas de clasificar los nutrientes y que entonces es en función a eso que yo tengo que prestar atención cuando estoy leyendo en algún lugar una clasificación de alimentos. Bueno, ¿con qué criterio los está clasificando? Porque si yo acá pienso en alimentos de origen vegetal, no es solamente las verduras que uno podría pensar de verduras y frutas. De origen vegetal van a estar los cereales, las legumbres, y va a haber otros alimentos, los aceites, que van a estar incluidos
en ese grupo. Después tenemos, de acuerdo al grado de aptitud, que es el alimento genuino normal, ese que define el Código Alimentario Argentino, y después podían haber alimentos alterados, porque naturalmente se alteraban, una galletita que se quedaba suelta arriba de la mesa y se alteraba porque se humedecía, un aceite mal conservado que se enranciaba, adulterado, que había alguna manipulación por alguna persona adulterando, por ejemplo, en vez de que sea una botella de 1 litro de leche, una botella de 900 mililitros de leche y 100 mililitros de agua, eso es una adulteración. Y el alimento contaminado podía ser contaminado física, química o biológicamente, y eso lo vamos a ver después cuando veamos lo que son las claves de la inocuidad de los alimentos, que el riesgo que tienen es que no cambian el aspecto, ni el sabor, ni el olor, ni el aroma, entonces pueden producir una enfermedad transmitida por alimentos. De acuerdo a la conservación, pueden ser los que se llaman de alto riesgo, perecederos o alterables, que son los que tienen mayor cantidad de agua en su composición, o si no, no perecederos, estables o de bajo riesgo, y los semiestables. Pero bueno, esto era más que nada para que vean que hay muchas formas de clasificar los alimentos. Y después teníamos una de acuerdo a su composición nutricional, que esta está relacionada con el capítulo del libro de Girolami, que son los distintos grupos de alimentos de acuerdo a qué son fuente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era el alimento fuente? Aquel que tenía mayor cantidad de un nutriente cada 100 gramos de alimentos. Entonces, acá los cereales y legumbres son alimentos fuente de hidratos de carbono complejos y de fibra, por ejemplo, en el caso de los cereales cuando son integrales y las legumbres. Los vegetales y frutas de vitaminas y minerales en general, vitamina C, potasio en particular. Leche, yogures y quesos de proteínas de alta calidad o alto valor biológico completas y calcio. Carnes y huevos, también de proteínas de alto valor biológico y de hierro. Azúcares y dulces son en realidad concentrados en azúcares simples, no aportan nutrientes importantes. Esos son alimentos que uno podría prescindir. Y grasas y aceites son fuentes de grasas, una fuente concentrada de energía, y los aceites aportan grasas esenciales. Una alimentación completa, que era esto de la ley que decíamos, la ley de la calidad, que los alimentos que integran la alimentación nos den todos los nutrientes. Una alimentación completa debería tener alimentos del grupo de cereales y legumbres, vegetales y frutas, leche, yogures y quesos, carnes y huevos y aceites. Las grasas y los azúcares y dulces se consideran complementarios. Por eso es que esta nueva gráfica que tenemos de la alimentación diaria en las guías alimentarias es que esos grupos de grasas y azúcares y dulces se los llama opcionales, porque pueden o no estar, que la alimentación va a ser completa igual. Entonces, los grupos de alimentos, bueno, y entonces acá tenemos cereales y legumbres, que por un lado están los cereales, arroz, avena, cebada, centeno, maíz, trigo, con eso se hacen harinas, con eso se harinas distintos productos. Y después están las legumbres, arvejas, garbanzos, lentejas, poroto y soja. Acuérdense, igual es para más adelante, pero hay gente que tiene una enfermedad que se llama enfermedad celíaca, que es este grupo en particular lo que no puede comer, ni el cereal en sí, ni cualquier vestigio que quede que pueda estar contaminando otro alimento, que es el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Después las legumbres no tendría inconveniente y el resto de los cereales tampoco. Ya les mencioné antes, estos son fuentes de hidratos de carbono complejos y de fibra. En el caso de los cereales integrales y las legumbres, lo mismo, que si son integrales conservan más vitaminas y minerales. Después tenemos los vegetales y frutas, que se clasifican en A, B y C de acuerdo al contenido en hidratos de carbono, y por eso es que tienen hidratos de carbono. Van a tener almidones y sobre todo las frutas más azúcares simples, que por eso es importante tratar de consumir las frutas más bien enteras,
con la cáscara, que ese azúcar se comporta estando intrínseco en la fruta de una forma más saludable en el organismo que si uno los exprimiera o los licuara, y también son ricas en vitaminas y minerales, como dije antes. La leche, yogur y el queso y las carnes y huevos, ricos en proteínas de alto valor biológico, grasas de origen animal, vitaminas y minerales, que bueno, el mineral que se destaca en los lácteos, en la leche, yogur y el queso es el calcio, y en las carnes el hierro. Las grasas y aceites ya les mencioné, y los azúcares y dulces. Y entonces acá llegamos a esta partecita que me voy a detener un poquito más, que es la composición química promedio. Esta es una tabla de composición química donde están los distintos alimentos que podemos consumir y su contenido en los macronutrientes, que son hidratos de carbono, proteínas y grasas. No ponemos la cantidad de los alimentos porque acá son todos 100 gramos de alimentos, ¿sí? No es lo que nosotros comemos, porque nosotros comemos de leche quizás en un día 400 centímetros cúbicos, de queso 30 gramos, de huevo 50, carne 150, ¿sí? Pero en esto que es la composición es porcentual, es cada 100. No hace falta poner tanto 100, es todo cada 100. ¿Y por qué es que esta tabla nada más tiene hidratos de carbono, proteínas y grasas? ¿Es lo único que tienen los alimentos? No. Lo que pasa es que como nosotros vamos a querer obtener el valor calórico de una preparación de alimentos, los nutrientes que aportan calorías eran estos, los macronutrientes. Entonces nos alcanza con tener los datos de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Si quisiéramos ver la adecuación en la cantidad de calcio para ver comparado con la recomendación dietética, bueno, ahí tendríamos que tener una columna que nos diga cuánto calcio tiene cada alimento cada 100 gramos, pero no es el caso. Entonces, ustedes no se van a tener que acordar que la leche tiene 5 gramos por ciento de hidratos de carbono, 3 de proteínas y 3 de grasa, y así con cada alimento, pero sí se tienen que acordar qué es lo que tiene cada alimento. Se tienen que acordar, por ejemplo, que la leche y las galletitas tienen los 3 macronutrientes, hidratos, proteínas y grasas. Que el queso, el huevo y la carne no tienen hidratos de carbono, tienen proteínas y tienen grasas. Que no tienen grasas y tienen hidratos de carbono y proteínas, las hortalizas, las frutas, los cereales, las legumbres y el pan. Y que, por ejemplo, tienen solamente hidratos de carbono, el azúcar y el dulce, ¿sí? Que esto es para que ya se lo vayan como mentalizando, porque, por ejemplo, el día de mañana, cuando se vea en dietoterapia, si uno dijese, bueno, a ver, necesito subirle rápido a una persona que tiene diabetes la glucemia porque está hipoglucémico, ¿le voy a dar de comer un pedazo de queso? Y no tiene nada de hidratos, no sería la mejor opción. En cambio, darle un poco de azúcar, que es puro hidrato de carbono, sí. Y bueno, lo que les decía, están estos factores de Atwater. Uno podría hacer un experimento, pero tiene por suerte estos factores que sabe que cada gramo de hidrato de carbono aporta 4 kilocalorías, cada gramo de proteínas también, y cada gramo de grasas 9. Entonces, si yo quisiera calcular cuántas kilocalorías aporta una taza de leche, acá ven que se agrega la columna de cantidad, porque no es 100 de leche y 100 de azúcar que yo voy a tomar en una taza de leche. En una taza de leche voy a tener 250 centímetros cúbicos de leche y a lo sumo una cucharita de azúcar. Entonces se agrega la cantidad que se consume. Y lo que se empieza es a hacer reglas de 3. Y acá sí queremos calcular entonces de una taza de leche con una cucharadita de azúcar, ¿cuántas kilocalorías aportan? Entonces acá se agrega la columna de cantidad. Y acá es donde voy haciendo las famosas reglas de 3, comparando con lo que tenía en la composición química promedio. Si 100 centímetros cúbicos de leche tenían 5 gramos de hidratos de carbono, los 250 centímetros cúbicos de leche que tengo acá, ¿cuántos gramos de hidratos de carbono tendrá? Hago la regla de 3. 250 por 5 dividido 100.
y me da 12,5. Sigo con el otro nutriente, las proteínas. En la composición química cada 100 figura que tengo 3 gramos de proteínas cada 100 centímetros cúbicos de leche. Entonces, si 100 de leche tienen 3 gramos de proteínas, los 250 centímetros cúbicos, ¿cuánto tienen? 250 por 3 dividido 100, da 7,5. 7,5 gramos de proteínas. Las grasas justo coincide que también tenía 3, así que va a dar el mismo número, 7,5. Ahí completé los 3 macronutrientes de la leche. Paso al azúcar. El azúcar ya sé que no tiene ni proteínas ni grasas, así que nada, 0, 0, rayita, rayita. Los hidratos de carbono me fijo y cada 100 gramos de azúcar hay 100 gramos de hidratos de carbono. Entonces, si 100 de azúcar tienen 100 de hidratos, 5 de azúcar tiene 5 por 100 dividido 100, 5 gramos de hidratos. Ahí lo que hice en estas dos primeras filas es completar los gramos de nutrientes que tienen estos alimentos. Después la tercera dice totales en gramos. Voy a sumar todos los hidratos, todas las proteínas y todas las grasas que están en gramos. Otro dato que teníamos y que sabíamos es que 1 gramo de hidrato de carbono aporta 4 kilocalorías. Entonces voy a decir otra vez una regla de 3. Si 1 gramo de hidrato de carbono aporta 4 kilocalorías, 17,5 gramos de hidratos de carbono, que es esto que sumo que tiene la leche con el azúcar, ¿cuánto tiene? 17,5 por 4 dividido 1. ¿Dividir por 1 tiene sentido? No. Entonces directamente multiplico por 4. 17,5 por 4, 70. Y ahora son las kilocalorías que aportan ese total de hidratos de carbono que tiene la preparación. Con las proteínas hago lo mismo. Cada gramo de proteína aportaba 4 kilocalorías, entonces 7,5 por 4 da 30. 30 son las kilocalorías que aportan el total de proteínas que tiene esta preparación. Y en las grasas, como en las grasas, cada gramo de grasa aporta 9 kilocalorías, voy a hacer 7,5 por 9 y da 67,5 kilocalorías, que son las kilocalorías de las grasas. Yo quiero saber el valor calórico total. Entonces sumo los 3 aportes de calorías, los de los hidratos, las proteínas y las grasas. 70 más 30 más 67,5 y el total es 167,5 kilocalorías. Entonces después ustedes calcularon los distintos ejercicios. Similares a estos va a haber en el parcial. Ustedes entonces no van a tener que acordarse de memoria la tabla de composición química cada 100, pero sí entender cómo hacen el ejercicio y poder llegar al resultado. Esta era la tabla de composición química promedio. Ahí veíamos la energía que daban los alimentos y esa energía que dan los alimentos y los alimentos que consumimos en 24 horas van a cubrir nuestras necesidades energéticas. Entonces, la determinación de las necesidades energéticas de una persona, decíamos que nuestro cuerpo gastaba energía, inclusive aunque estuviéramos durmiendo, cuando comíamos y después de acuerdo a la actividad que hacíamos. Por eso teníamos como gasto energético total la suma de estos 3 factores. Que GET era gasto energético total, es el metabolismo basal, más la termogénesis inducida por la dieta o efecto termogénico de los alimentos, más el trabajo muscular o actividad muscular. Entonces, el metabolismo basal era el que representaba el mayor gasto energético. Aproximadamente se podría decir en promedio el 60%. Era la energía que necesitábamos para las funciones vitales y la temperatura corporal. Y acá teníamos para calcularlo la ecuación de Harris-Benedict. No se van a tener que acordar tampoco de memoria la fórmula, pero sí cómo usarla o a lo sumo sí saber qué datos necesita uno saber para poder usar esta fórmula. ¿Qué datos necesita? Saber si es hombre o mujer, saber cuánto pesa, saber cuánto mide y la edad que tiene la persona.
Veíamos después que había distintos factores fisiológicos y patológicos que afectan el metabolismo basal. Esto lo pueden volver a escuchar o leer. Sigo para poder ver todo. Después teníamos el efecto termogénico de los alimentos, que es la energía utilizada para la digestión, transporte, metabolismo y depósito de los nutrientes, y en promedio era un 10% del gasto energético diario. También tenía factores que lo influían. Y el tercer componente, que podía ser hasta un 30% del gasto energético total, era el gasto por actividad física o trabajo muscular, y era el más variable de los tres componentes y el más fácil de modificar. Y acá es donde nosotros teníamos que ver que a nuestro gasto metabólico en reposo más, dice ahí GMR más, le teníamos que adicionar el porcentaje en función a la actividad que hacemos, ¿sí? Entonces, uno calcula por la que estamos viendo, porque hay muchas fórmulas, pero nosotros usamos esta, que es la más usada, la de Harris-Benedict, el gasto metabólico en reposo. Y de acuerdo a la actividad que se realice, con mayor que destaque lo que es nuestra actividad, le sumamos un 30%, un 50%, un 75% o hasta un 100% más para calcular el gasto energético total. Entonces, cada uno se podía calcular su gasto energético con la ecuación de Harris-Benedict y adicionándole el gasto por actividad. Acuérdense que más o menos promedio, vieron que los rótulos inclusive los alimentos se toma de referencia las 2000 kilocalorías. Entonces, entre 1500, 2500, ¿sí? Depende, después puede ser hipercalórico, todo, pero esos serían los rangos que darían los resultados de un cálculo de un gasto energético total, ¿sí? Y bueno, acá veíamos qué pasaba si uno consumía más energía de la que gastaba, si estaba en equilibrio o al revés. Y entonces, ¿cómo se realizaba un plan de alimentación? Porque hasta ahora vimos todo lo que es cómo calcular el valor calórico total de una preparación, pero no del total de alimentos. Vimos cuánto necesita una persona consumir en cuanto a sus necesidades de energía. Dijimos que las leyes servían para juzgar, pero no para trazar o diseñar un régimen, y ahí es que vamos entonces al régimen alimentario, que tiene dos partes. Por un lado, la prescripción y la realización. Estos donde estaban en el primer tiempo de la alimentación, ¿sí? En la etapa extrínseca. La prescripción la hacía el médico específicamente a través de un método que es la fórmula sintética. Y entonces, primero tenemos la fórmula sintética, que es la expresión numérica de cantidades absolutas y relativas de principios nutritivos que la integran y caracteres físico-químicos que la particularizan. Los distintos componentes eran el valor calórico plástico, cocientes y porcentajes, cantidad cubierta por alcohol, valor vitamínico y mineral, fibra y los caracteres del régimen. De estos componentes hasta el quinto tiene que ver con la definición de la fórmula, que habla de expresión numérica de cantidades absolutas y relativas de los principios nutritivos que la integran, y el sexto sería lo que corresponde a los caracteres físico-químicos que la particularizan. Entonces, el primer componente, el valor calórico plástico, teníamos el valor calórico total, las calorías de 24 horas de alimentación, no de una preparación en particular. La fórmula calórica, que es la forma en que se reparten a través de los distintos nutrientes que aportan calorías, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Los cocientes y porcentajes, el gramo kilocaloría, la densidad calórica, el porcentaje cubierto por estos alimentos protectores, que nos iba a ayudar a saber que entonces cubríamos, porque como eran ricos en vitaminas y minerales, con las recomendaciones de vitaminas y minerales. La cantidad cubierta por alcohol, que no es que se recomiende consumir, pero si se consume que no se exceda.
y si se consume de manera habitual, esas calorías hay que descontarlas de las grasas de la alimentación. El valor vitamínico y mineral, que decíamos recién, se indican como normales, y si por lo menos un 30% de la energía viene a través de alimentos protectores, uno puede pensar que como son alimentos que tienen cantidad y calidad de vitaminas y minerales se están cubriendo. La fibra, que hay recomendación de una ingesta mínima de 25 a 35 gramos por día, o si no 13 gramos cada 1000 kilocalorías. Y fíjense que coincide con esto que les decía, bueno, en promedio, ¿cuánto sería la energía, las calorías por día de una persona? 2000 kilocalorías serían 26 gramos de fibra en el día. Y los caracteres del régimen tenemos físicos y químicos. Esto es importante que los repasen también, porque estos después también van a ser la base en dietoterapia, porque son los que se van a tener que adaptar en cada patología. Y esos serán los 6 componentes de la fórmula sintética. Después tenemos la realización dietética, que es esta serie de etapas que lo que hacen es hacer real y efectiva la prescripción dietética efectuada mediante la fórmula sintética. Y ahí tenemos las distintas etapas. Vamos a interpretar la prescripción en base a si el individuo está sano o enfermo, y en eso se hace lo que es la anamnesis alimentaria, ese interrogatorio detallado en cuanto a gustos, hábitos, intolerancias, situación económico-social, y si está enfermo, todo lo relacionado con la enfermedad. Después se hace la elección de alimentos, teniendo en cuenta lo que prescribe el médico y esta adecuación a lo que se obtuvo de la información de la anamnesis. Se determina la cantidad de cada uno de los alimentos y se calcula y se hace la fórmula desarrollada, ¿sí? Ahí está la definición, dice enumeración de cantidades absolutas de los elementos simples y de las unidades químicas que componen los alimentos que integran el régimen alimenticio. Para que se lo imaginen, es como esta tabla de composición química promedio que vemos cada 100, que tiene todos los alimentos, leche, yogur, queso, huevo, carnes, bueno, y tiene hidratos, proteínas y grasas. Ahí, en vez de no tener esa columna que dice cantidad de alimentos, en vez de ser cada 100, va a tener la cantidad que se come de cada uno de esos grupos en el día. Y hecha el cálculo de la composición, como veíamos, para una preparación chiquitita para los alimentos de 24 horas. Entonces ahí van a estar entonces los alimentos con sus cantidades de alimentos y las distintas unidades químicas, hidratos de carbono, proteínas y grasas que lo integran. Después viene la etapa de la compra y adquisición, la elección de las formas de preparación para cumplir con estos caracteres del régimen, y el servicio y distribución de las comidas, cómo repartir las comidas a lo largo del día, que sería el fraccionamiento de la alimentación en 4 comidas principales y 1 o 2 colaciones. Y esos son todos los pasos de la realización. Después vimos qué son las guías alimentarias. ¿Qué eran estas guías? Eran instrumentos educativos, que son los que ustedes están trabajando en el trabajo práctico, que van a traducir los conocimientos de requerimientos y recomendaciones nutricionales y composición química de alimentos en mensajes sencillos que ayudan a que la persona pueda hacer una adecuada selección y consumo de alimentos, es decir, que sean alimentos saludables, culturalmente aceptables y a costos razonables. Ven que se llaman guías alimentarias. Una adecuada elección y consumo es en esta etapa de la alimentación, etapa extrínseca, que era voluntaria. Y estas guías están conformadas por una gráfica que se llama gráfica de la alimentación diaria y 10 mensajes. La gráfica de la alimentación diaria es esta, que incluye también por afuera la actividad física, más actividad física, menos sal.
El centro está el agua, que sea potable. La mitad del círculo, que acuérdense que no es un plato, ¿sí? Es un círculo, tiene verduras y frutas. Estas verduras y frutas son todas menos la papa, la batata, el choclo y la mandioca, que esos pasaron al otro grupo, que es el de cereales, legumbres y vegetales feculentos, leche, yogures y quesos, carnes y huevos, aceite, frutas secas y semillas. Hasta acá todos estos grupos son los necesarios para tener una alimentación completa. Y después tenemos los opcionales, dulces y grasas. Los 10 mensajes se los tienen que acordar, no hace falta que se acuerden cuál es el 1, cuál es el 2, pero sí que son 10 los de las guías alimentarias y las cantidades diarias recomendadas para cada grupo de alimentos, o por ejemplo el agua. El agua 8 vasos, 5 porciones entre frutas y verduras por día de distinto color. Reducir el consumo de sal y de alimentos con alto contenido en sodio. Limitar las bebidas azucaradas y alimentos con elevado contenido de grasas, azúcar y sal. Consumir diariamente leche, yogures y quesos, preferentemente descremados, que son 3 porciones. Las carnes, que se incluyan los distintos tipos de carne, incluyendo la carne blanca de pescado y el huevo. El huevo puede ser hasta 1 diario y las carnes es 1 porción diaria del tamaño de la palma de la mano. Cereales, legumbres y la papa, batata, choclo eran 4 porciones en total a lo largo del día. El aceite crudo como condimento, 2 cucharadas soperas al día, un puñadito de frutas secas o semillas por semana. Y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces estos son los 10 mensajes que ahora sí para el parcial se tienen que acordar que son entonces estos 10 mensajes. No es necesario que se acuerden cuál es el 1, cuál es el 2, pero sí que dicen cada mensaje y las cantidades diarias de cada grupo de alimentos, y de diferenciar estos con los mensajes de las guías alimentarias para la población infantil, que son 9 y que son otros. Estos son los mensajes de las guías alimentarias para la población argentina, para la población sana, ¿sí? Mayor de 2 años. Los menores de 2 años tienen sus propias guías porque tienen necesidades nutricionales específicas. Y lo último que estuvimos viendo son las necesidades nutricionales en distintos momentos biológicos. Durante la gestación vimos los objetivos de las intervenciones nutricionales, que son tanto para el desarrollo adecuado del embarazo, como también preparar para la lactancia y para mantener el estado nutricional de la mujer durante los embarazos. Por eso la importancia de programar el embarazo. Que hay cambios fisiológicos que se van dando en el organismo por motivo de estar embarazada, que ese cambio fisiológico que está involucrado el volumen plasmático y el volumen de los eritrocitos es el que produce la anemia fisiológica del embarazo, ¿sí? Repasen eso, que es importante que lo recuerden. La ganancia de peso durante el embarazo se tiene que establecer de forma individual, va a depender del peso previo a la gestación y de la altura de la mujer. Para todo lo que es nutrición y embarazo tienen la guía de nutrición y embarazo, recomendaciones para los equipos de salud, que ahí habla de la importancia del control precoz del embarazo por la relación que hay entre la evolución de la ganancia de peso y el resultado de la gestación, de cuánto va a pesar el bebito. El peso va a ir aumentando y fíjense que es mínimo en el primer trimestre, solamente 700 gramos, en el segundo trimestre 4 kilos 100 y es el tercer trimestre donde hay un mayor aumento de peso. Entonces, el incremento de peso recomendado para las mujeres embarazadas se iba a basar en el índice de masa corporal. El índice de masa corporal que tiene previo a la gestación, ¿sí? Si es una mujer que le da un peso normal o saludable,
El incremento de peso va a estar entre 11,5 y 16 kilos en total durante el embarazo. En el primer trimestre va a ser alrededor de 1,6 kg y después, a partir del segundo trimestre, van a ser en promedio 440 gramos por semana, ¿sí? Acuérdense de estos rangos. Después, para ir viendo a medida que se avanza en el embarazo, se va calculando el índice de masa corporal ya estando embarazada y relacionándolo con la semana de gestación. La idea es que la mujer vaya evolucionando en su índice de masa corporal dentro del área sombreada, que es el área de normalidad, y paralela a ese área, porque si no, podría estar o ganando más peso o menos peso de lo esperado, y entonces uno tiene que intervenir precozmente para que justamente prevenir o que tenga ya, pase a la categoría de sobrepeso o que entre en bajo peso. Y en esas guías de nutrición y embarazo del Ministerio de Salud ustedes tienen recomendaciones que pueden dar en ambas situaciones hasta tanto pueda ser visto por un licenciado en nutrición. Después tenemos las necesidades nutricionales. Necesidades en cuanto a la energía no es comer por dos, son 300 kilocalorías que se adicionan siempre y cuando hay que tener el estado nutricional, tener en cuenta el estado nutricional previo a la gestación, pero nada más son 300 kilocalorías a partir del segundo trimestre. Hay que distribuir en una fórmula calórica que sea armónica, pero prestar atención a que, además de ser armónica, que nunca aporte menos de 175 gramos de hidratos de carbono por día. En cuanto a las necesidades de vitaminas y minerales, hay un aumento en la eficacia de la utilización de los nutrientes y en la absorción, entonces se pueden satisfacer mayormente todas las necesidades de vitaminas y minerales, pero es recomendada la suplementación con hierro y ácido fólico. Es importante el tema de una buena hidratación, 2,3 litros provenientes de las bebidas. Y después teníamos el efecto de otros componentes dietéticos como el alcohol, las bebidas alcohólicas, la cafeína y los edulcorantes. Acuérdense que no todos los edulcorantes están recomendados, sino están aprobados algunos como la stevia, el acesulfamo o acesulfame K o potásico y la sucralosa, y están desaconsejados claramente la sacarina y el ciclamato. Complicaciones frecuentes asociadas a la alimentación durante el embarazo, las náuseas y vómitos, la pirosis, la constipación, esta que es la pica, ¿sí? Que es este deseo compulsivo por consumir sustancias que no son nutritivas ni alimentos, y puede ser por un deseo por tierra, por hielo, y va a implicar distintos riesgos, y también tienen las guías de nutrición y embarazo las recomendaciones para cada situación. Y estas son las complicaciones frecuentes asociadas a la alimentación durante el embarazo. No es una patología, ¿sí? No es, si yo preguntara complicaciones frecuentes, hace referencia a esto, no a que quizás hizo diabetes gestacional o hipertensión. Situaciones especiales eran la adolescencia y las gestaciones múltiples, que ahí veíamos que tenían distintos rangos de incremento de peso esperado, porque acá en la adolescencia iba a tener que también seguir creciendo la jovencita, y a las gestaciones múltiples porque es más de un bebé. Nace el bebé, nutrición durante la lactancia. En la lactancia vamos a calcular de nuevo las necesidades de nutrientes de la mamá. Empezamos. Fíjense lo que implica amamantar, cuánta energía para el organismo, que si antes en el embarazo eran 300 kilocalorías, ahora son 500 kilocalorías que se adicionan. La distribución de los macronutrientes sigue siendo armónica, pero fíjense que ahora hay que cubrir 210 gramos de hidratos de carbono por día. En cuanto a las necesidades de agua, la leche tiene un montón de agua, entonces las necesidades de líquidos aumentan un montón, son 3 litros 100, y se sigue con esta suplementación de hierro y ácido fólico. Ahora sí, la lactancia materna desde el punto de vista del bebé, los primeros 6 meses se considera lactancia materna exclusiva porque con eso va a alcanzar para cubrir todas las necesidades de energía
proteínas del bebé y trae beneficios para el bebé y para la mamá a corto y a largo plazo. Acá tenían las ventajas de la lactancia materna y les hablaba de aquel que le interesara que podía descargar de internet el manual de consejería en lactancia materna. Acá tienen las diferencias entre las distintas leches. Y a partir de los 6 meses ya la leche empieza a ser insuficiente para cubrir todas las necesidades y se inicia lo que es la alimentación complementaria oportuna. Entonces, no es que reemplaza, sino que complementa. Y es oportuna, ¿por qué? Porque es el momento en que el niño alcanza todo un desarrollo de la función renal, digestiva, neuromotora, que le permite recibir alimentos distintos a lo que sería la leche materna. Todo esto de lactancia materna y de alimentación complementaria es lo que está desarrollado y que ustedes tienen las guías alimentarias para la población infantil. ¿Qué periodo abarca? Entre los 6 y los 24 meses del chico, que es donde se tornan críticos el déficit en el crecimiento, el riesgo de infección gastrointestinal y las deficiencias de algunos nutrientes. Por eso es que tienen una guía alimentaria específica para ese rango etario. Si bien en las guías hay una progresión en la incorporación de alimentos, acuérdense esta sencilla que es del libro de Laura López, de la versión anterior, donde los alimentos aclara que se tienen que incorporar de manera gradual, sin el agregado de sal, y una posible progresión sería esta: cereales sin gluten, verduras y frutas, carnes, huevos, pero sí acuérdense que el rango decimos de 6 a 24 meses y las guías aconsejan de que sea complementaria justamente, entonces que la lactancia materna se siga dando. Las características del buen alimento complementario. Y acá están las guías. Entonces estas guías, acuérdense que tienen 9 mensajes y no 10, que son distintos a los mensajes que vimos. La nutrición del preescolar, escolar y adolescente. También de lactancia materna tienen la bibliografía de Lorenzo. Y la importancia de que un niño esté bien alimentado para hoy y para el futuro. Y las distintas características de la alimentación infantil de acuerdo a cada etapa de este curso del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La neofobia era esa falta de voluntad o ese rechazo por probar alimentos nuevos, que no es una enfermedad, sino que es una característica de esta edad. Las distintas recomendaciones. Bueno, pautas para buena alimentación. Esto es fácil de entender, lo pueden leer. Recuerden entonces que hay 2 tipos de responsabilidades en la alimentación de los niños. Por un lado, los adultos y por otro lado, los propios niños. Los adultos son responsables de elegir y preparar alimentos, mantener que se puedan hacer las 4 comidas, es decir, la adecuada distribución de las comidas y que sea placentero ese momento en que se está comiendo. Y los niños son responsables y capaces de regular la cantidad de alimentos que desean ingerir en función a su propia tasa de crecimiento. Habíamos hablado cómo varía esa tasa de crecimiento y lo importante entonces que es llevar a los chicos a los controles médicos para poder saber que está comiendo bien y se está alimentando y nutriendo bien. Después están los adolescentes. Con todas las características alimentarias, sus hábitos se caracterizan por esta mayor tendencia a pasar de alto ciertas comidas, especialmente el desayuno y el almuerzo, ingerir colaciones no nutritivas, una marcada preferencia por comidas rápidas y a adoptar dietas de moda. Características de la alimentación del adolescente, fíjense que son nutrientes críticos: calcio, hierro y zinc. Y finalmente, la nutrición en los adultos mayores. Adulto mayor a partir de qué edad? 65. Después estaban estos grupos, pero bueno, acuérdense, mayor de 65.
hay alteraciones o modificaciones más comunes que estos van haciendo que la alimentación se tenga que adaptar a estos cambios. También hay cuestiones psicosociales, por eso es que es importante prestar atención a este grupo de población. Las necesidades nutricionales van a necesitar una distribución armónica de nutrientes. Por todos estos cambios fisiológicos vemos que las necesidades energéticas totales son menores que del adulto joven. Es importante las vitaminas, minerales, la ingesta hídrica. Y las características del plan alimentario iban a buscar justamente que sean preparaciones de sabor agradable, alimentos variados, adaptar esos residuos. Los residuos eran, ¿qué cosa? La fibra y el tejido conectivo, ¿sí? Uno de los componentes de la fórmula sintética, la consistencia a la salud bucodental, el fraccionamiento, dividieron las comidas, preferir hidratos de carbono complejos, provenientes de verduras, frutas, cereales integrales y restringir los hidratos de carbono simples, adaptar a posibles intolerancias, como puede ser la intolerancia a la lactosa. Si la persona no tiene contraindicación, incluir una moderada cantidad de alcohol en una de las comidas y limitar el consumo de grasas saturadas y colesterol. Entonces, esta es la bibliografía que ustedes tienen en el programa, que es la bibliografía de la que yo fui sacando toda esta información para armarles los PowerPoints. Si ustedes la pudieron conseguir a través de los estudiantes de segundo año, quizás se las facilitaron, buenísimo, porque van a entender muchísimo mejor la materia, y si no, van buscando la información en base a lo que fuimos viendo en los videos. Así que acuérdense de tener el manual de aplicación de las guías alimentarias para la población argentina, las recomendaciones de nutrición y embarazo para los equipos de salud y las guías alimentarias para la población infantil.